Bueno, vamos de nuevo. No sé por qué, se me desconectó el internet. He tenido el internet un poco inestable últimamente. Hemos estado revisando diferentes cositas, pero ojalá que ahorita se dé. Em, Tres preguntas tenemos de tres participantes, de tres estudiantes. Comencemos de una. Vamos a ver. La primera pregunta sobre procrastinar de Paolo Esgura. Dice, hola Luis, me acerqué a la hipnosis porque quiero hacerme una herramienta de coaching que me permita cambiar patrones de comportamiento que ralentizan u obstaculizan el desarrollo personal y profesional de las personas. Una de las principales aplicaciones que me gustaría darle a la hipnosis es lograr el fin de la procrastinación. Para ustedes que no saben, procrastinar es el arte de dejar todo para otro día, para mañana. La cual es un excelente nicho para trabajar con hipnosis. En el caso de ansiedad, depresión, ira, hábitos compulsivos, tu video, ¿por qué soy tan emocional? Me hace mucho sentido. Pero en el caso de procrastinación, encontrar un vínculo emocional lo veo más complicado. Cuando procrastino, estoy siguiendo un patrón, pero no estoy seguro que se remonte al hecho de que algún depósito emocional está saturado. Y hacer un puente afectivo lo veo bastante complicado. Mis preguntas para ti son, ¿has aplicado en el pasado la hipnoterapia con esa finalidad, sí o no? ¿Con cuáles resultados? ¿Qué técnicas has usado? ¿Recomendarías la terapia regresiva o sugieres otro camino? Estoy buscando algo contundente, algo que vaya más allá de la simple sugestión directa o la técnica del cine y que posiblemente deje cambios permanentes. Comencemos con esa pregunta. Pienso que es una excelente pregunta. Procrastinar y el aspecto emocional. Y te voy a contar algo. Todo lo que tú dijiste ahorita, Paulo, con respecto a qué es procrastinar, es cierto. Pero sigue siendo una narrativa, una historia. Nosotros como hipnoterapeutas atendemos a nuestros clientes y los clientes llegan con un problema y ese problema tiene historia, tiene una narrativa detrás de ella que está depositando, que está llevando a que el cliente se bloquee. Si el cliente no tiene historia con respecto al problema que tiene, pues hasta más fácil, porque te da la oportunidad de crear la historia. Nuestro trabajo puede llegar, y esto es algo un poco más avanzado que se va dando. Yo sé, la vez pasada te pregunté, ¿quién es ese cliente? Esto y lo otro. Y tú, no necesariamente con este caso, pero tú me dijiste, no he hipnotizado a nadie todavía. Y yo te recomiendo lo siguiente, Paolo, comenzar ya. No hay pregunta, no hay duda que va a darte la paz y la tranquilidad de poder hacer a la perfección una sesión de hipnosis, porque está fuera de nuestro control. Entonces, quiero que comiences ya, porque cuando tú comienzas a trabajar con clientes, comenzás a ver cosas que no ves cuando solo ves todo desde afuera. Y esto va para todos. No traten de saber absolutamente todo antes de atender a un cliente. Tírense al agua, estudien, tengan más o menos preparado las cosas que se pueden preparar. Tirarte al agua y a través de ese cliente, deja que ese cliente te enseñe lo que tú tienes que aprender y obtener práctica. Eso es lo único que te va a enseñar a ver lo que te voy a decir ahorita. Esto es una pregunta que yo también tenía al inicio de mi carrera, más cuando me empecé a enfocar en emociones. Dije yo, pero los problemas a veces no son emocionales. ¿Ok? Uno, podemos, y es cierto, a veces no son emocionales, pero nosotros como terapeutas, al igual que el psicólogo, psiquiatra, doctor, neurólogo, define y explica el problema del cliente a través de una charla prehipnótica. Por ejemplo, el psiquiatra puede venir y decir, procrastinar. Mira, lo que pasa es que hay cosas en el cerebro y esto y lo otro y patrones como tú dices y podemos utilizar estos medicamentos. Porque el medicamento funciona de esta manera y le explica e hipnotiza al cliente cómo funciona su terapia. Y si el cliente acepta esa idea, puede haber que haya un resultado. El problema de tu cliente se está manteniendo por ciertas historias y nosotros como hipnoterapeutas podemos crear otras historias. El psicólogo clínico puede decir, lo que pasa es que tenés pensamientos, creencias, pensamientos automáticos y la terapia cognitivo-conductual funciona de la siguiente manera. Cuando tú vas a comenzar a hacer algún tipo de trabajo, algo que estás procrastinando, comienzan a haber pensamientos, ¿no es cierto? Esos pensamientos son automáticos. Y tú no los debates como ciertos o falsos, simplemente aceptas esos pensamientos como una realidad. Nosotros vamos a debatir esos pensamientos y comenzar a darte esa libertad, bla, 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 bla. Terapia cognitivo-conductual. ¿Ok? Entonces, eh,
Disculpen, a veces me distrae aquí los mensajitos de WhatsApp y de Telegram. Entonces, nosotros como hipnoterapeutas, yo sí podría, a través de ciertas preguntas, encuadrar la experiencia de mi cliente como un problema emocional. Por ejemplo, cuando tú estás cuando estás procrastinando, esa es otra pregunta que suelo hacer. ¿Cómo haces tu problema? ¿Cómo es que haces procrastinar? Si tuvieras que escribir un manual de los 7 pasos de cómo hacer procrastinación, ¿cuál sería el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, el cuarto paso? Y yo estaría buscando si mi técnica va a ser emocional, algo emocional. Por ejemplo, ¿cómo te sientes tú cuando es hora de sentarte y hacer esos videos? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Qué piensas? ¿Y eso cómo te hace sentir? Y comenzaría a llevar a través de la charla prehipnótica, guiar al cliente a darse cuenta de que realmente existen emociones. Porque procrastinar sí se puede encuadrar como un problema emocional. ¿Por qué? Porque puede ser miedo, puede ser una incomodidad interna, y así es. Si tú tienes a tu cliente y lo llevas y tal vez haces una regresión a la última vez que procrastinó, que realmente procrastinó, podrás encontrar emociones a través de preguntas que tú haces. Por ejemplo, digamos que el cliente está en regresión en la última vez que procrastinó hacer videos para su negocio, porque ahora quiere hacer videos y quiere poner su negocio y tiene que hacer la página web, pero hay algo dentro de él que lo bloquea. Yo lo llevaría a una regresión a ese último evento. Y cuando él se encuentra ahí en la experiencia en donde sabe mentalmente lo que tiene que hacer, pero emocionalmente no puede hacerlo, yo le preguntaría, ¿cómo te sientes ahí adentro? ¿Cómo podrías describir esa sensación dentro de ti que no te gusta? ¿Ok? No creo que te va a decir, no, la verdad es que me siento feliz. Me siento re bien, ¿verdad? Solo que no hago lo que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, se puede encuadrar todo como un problema emocional. Se puede encuadrar todo como un problema de cualquier cosa que tú quieras definir ese problema. Siempre y cuando tengas las palabras correctas para poder. Por eso te digo, las charlas prehipnóticas son la inducción, es la terapia. Yo esto lo digo mucho, tu charla prehipnótica es la inducción. Cuando tú vienes y le dices, bueno, vamos a hacer la inducción, ¿te gustaría hacer hipnosis conmigo ahora? Tu cliente debe estar convencido de que, bueno, yo ya entiendo todo esto. Así de importante es la charla prehipnótica. Ahora, sí hay otras técnicas que podemos utilizar. Para este tipo de problema, uno, suelo trabajar emociones. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no trabajarlos? ¿Ok? Porque esto es frustrante para tu cliente. Pueden haber miedos. Tú puedes hablar del miedo del éxito, miedo al fracaso, miedo a diferentes, o sea, cada historia es diferente. Por eso es importante hablar con tu cliente. Esto lo hago muchas veces en la charla prehipnótica, gratuita. ¿Ok? Yo no suelo hacer estas cositas en la terapia. Yo suelo platicar con mi cliente y esto es otro secretito, ya más un poco más avanzado. Yo doy una sesión infoestratégica, así le llamo ahora. ¿Por qué? Porque la palabra sesión informativa está muy quemada, sinceramente. Entonces, sesión informativa, yo hablo de que te voy a informar de cómo funciona, pero también vamos a encontrar la estrategia de tu cambio. ¿Y cuál es la estrategia? Si yo tengo un cliente, uno, hablo de lo emocional y identifico, no solo hablo yo, sino que hago que mi cliente haga así, mira, sí, 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 ok, ok, sí, ese soy yo. Eso es lo que estoy buscando. Ese es mi, ¡pum!, la realidad de que le pegó la sugestión que le estoy dando. ¿Por qué? Porque estoy programando a mi cliente de cómo es que voy a hacer la terapia. Eso es uno, el factor emocional, y sí lo encuentro. ¿Por qué? Porque tu cliente está en terapia. Y tres, y la otra razón es porque está procrastinando. Hay algo dentro de él que no le gusta, que lo bloquea, hacer lo que ya sabe que debería de hacer. Hay un conflicto interno. Identifico lo emocional y después hablo de un conflicto interno. Y esto se trata de terapia de partes, que también se trata de trabajar emociones. Y también en negociación. Entonces yo lo que haría es también decir, y también me imagino que te sucede de que tú ya sabes que tienes que hacer esos videos, hasta tal vez te preparas. Llevas 2 días preparando cómo vas a hacer los videos y hacer todo porque te conviene. Y hay una parte de ti que sabe esto y que está muy, muy motivado a hacerlo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando viene el momento? Como que aparece otra parte de ti. Una otra parte que tal vez se está bloqueando, tal vez tiene miedo, tal vez se está haciendo a un lado, tal vez simplemente no quiere hacerlo. ¿Sí o no? Y tú te encuentras ahí en la mañana pensando en hacer los videos, sabiendo que lo tienes que hacer, pero otra parte viene y te dice,
a una excusa, te dice, te hace sentir una emoción, te bloquea. ¿Te hace sentido esto? De que tú ya sabes que tienes que hacer, pero hay otra parte de ti que como que se hace para atrás de algo que tú ya sabes que tienes que hacer. ¿Te hace sentido esto? O sea, claro que sí. O sea, así funciona procrastinar. Y lo sé porque soy experto en procrastinar. Entonces es un tema que me gusta trabajar. Y ustedes están pensando ahorita, pero Luis, ¿por qué no trabajas eso en tu vida? Porque no lo veo como un problema en mi vida. A mí me gusta procrastinar porque me da tiempo libre. Y yo trabajo bajo presión. Es mi estilo de trabajar. Pero mis clientes no. Algunos yo sí llego a hacer lo que yo tengo que hacer. Podría hacer mucho más, eso sí. Pero soy cómodo con lo que hago y lo que produzco y lo que... em, pero sí, hay muchas personas que no pueden trabajar bajo presión. Hay muchas personas que les gusta planificar y a veces procrastinan y se convierte en un problema. Ahora, recuerden que todo problema en algún momento fue algo bueno. El cigarro, el fumar, en algún momento fue muy bueno. Hoy en día ya no es bueno. Procrastinar en algún momento fue muy útil para esa persona, pero hoy en día lo está bloqueando. Todo problema en algún momento fue bueno, no importa cuál sea. Hasta angustia y miedo. En algún momento ese miedo y esconderse de las personas fue útil. Hoy en día que ya está en la universidad, esconderse de las personas ya no es útil, pero lo sigue haciendo. Como un patrón, tú lo dijiste, Paulo Escura. Entonces un patrón yo lo suelo trabajar a través de partes. Hay una parte de ti. Hay una parte de ti que por alguna razón está haciendo esto. Y yo logro ese sí de mi cliente. Entonces, en esa charla infoestratégica, mi cliente ya está hipnotizado de que yo lo puedo ayudar. No hice hipnosis, no dejé que llorara, no dejé que entrara en emoción, simplemente lo vimos desde arriba, le dimos estructura. Llegué a explicarle de una mejor manera a mi cliente cómo trabajar su problema, cómo entender su problema. Y cuando eso le hace sentido al cliente, su expectativa de mi persona y de lo que yo sé, se va para arriba. Eso es hipnosis, la expectativa, la sugestión, el estado de que sí, esto me va a servir. Él me entiende. Entonces, este tipo de trabajo yo lo trabajo emocionalmente y también a través de patrón y hábito porque es un hábito. Y para trabajar hábitos yo suelo utilizar partes. ¿Qué técnicas utilizo de terapia de partes? Suelo utilizar lo que es la terapia de partes como lo explico aquí en la academia, pero también solo suelo utilizar a través de otras maneras que no están en la academia. No voy a entrar en eso ahorita porque no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Simplemente te voy a hacer bolas, pero se puede trabajar esa parte a través de cómo está explicado en H3. Se puede poner la parte ahí y encontrar por qué esa parte lo está protegiendo y encuadrarlo de esa manera. Tense en cuenta de que hay miles de maneras de ver un problema. ¿Y cuál es la que soluciona, la que le haga sentido a tu cliente? Y si yo puedo venir y decir algo que le hace sentido a mi cliente y después aplicar técnicas de hipnosis que van de acuerdo a lo que he explicado, va a haber resultados. Porque al final del día, lo único que tu cliente necesita es tener una historia de por qué cambió y que le haga clic. Y que funcione en ese momento, que sea una experiencia para el cliente y que al final diga, wow, yo he cambiado. Y eso va a permitir que el cliente cambie porque su historia cambió. Todas las terapias funcionan. Reiki, Theta Healing y constelaciones, pongamos ahí a no sé quién y constelemos. Si eso le hace clic a tu cliente y tu cliente tiene una experiencia y el terapeuta es lo suficientemente bueno para crear la experiencia que le haga clic con la historia de lo que está explicando, le va a servir al cliente. Todo funciona, todo es hipnosis. Ahora, ahí es donde yo trabajaría, así es como yo trabajaría este problema, Paolo, de procrastinar. Hablar con el cliente, formularlo como un problema emocional y también como un patrón y después aplicar técnicas que encajan con la historia de lo emocional y con lo del patrón. Y después dar sugestiones, sugestiones, sugestiones. Y lo que yo haría si yo tuviera un cliente de estos, que es algo que yo recomiendo y que voy a estar recomendando en otra pregunta que alguien hizo aquí. Sí, hice la terapia, pero ¿qué sugestiono? ¿Qué tipo de palabras le digo al cliente cuando en la parte de la sugestión directa? Pues te recomiendo, tú eres el profesional. Te recomiendo que tú sepas lo que es procrastinar, cómo es que la gente procrastina, qué tipo de pensamientos tienen procrastinadores, qué recomendaciones existen para procrastinadores, técnicas para dejar de procrastinar. ¿Ok? Por ejemplo, una técnica para dejar de procrastinar es la siguiente. ¿Y en dónde encontré esta técnica? Porque he leído libros de cómo no procrastinar. Lo vuelvo a decir, si van a trabajar con fumadores, lean libros de cómo dejar de fumar.
Cuando digo lean libros de cómo dejar de fumar, no estoy hablando de que lean el libro de psicología, de terapia cognitivo-conductual para dejar de fumar. No, estoy hablando de libros de autoayuda. Porque estos libros de autoayuda tienen muchas técnicas y muchas realidades del fumador. Y nosotros, si vamos a trabajar con fumadores, tenemos que saber qué es sugestionar. Igual con procrastinar, igual con dolor, igual con insomnio, igual con lo que sea. Entonces, una técnica que yo he leído en libros de procrastinar, no libros terapéuticos, en libros de autoayuda. Deje de procrastinar y retome control de su vida. Esos libros fáciles de leer, que se consumen al instante, se pueden leer en una ida al baño. Me acuerdo, larga historia. Bueno, a lo que voy es que nosotros tenemos que saber qué decirle al cliente. Entonces hay una técnica, por ejemplo, que se trata de enfocarte en los primeros 2 minutos. ¿Ok? De la tarea que tienes que hacer, no en todo lo que tienes que hacer. Tengo que hacer 6 videos, voy a estar aquí hasta las 4 de la tarde y no sé qué. Y nos comenzamos a bloquear, comenzamos a procrastinar. ¿Qué pasaría si te enfocas solamente en los 2 minutos y comenzás a hacer esos 2 minutos? Que sería preparar la computadora y ponerme enfrente de la cama y tener todo listo. ¿Ok? Tenemos que entender que motivación no viene antes, sino que viene cuando tú comienzas a hacer aquello que no quieres hacer. Y pruébenlo, y eso es cierto. Y te lo digo porque yo soy experto en procrastinar. Es una técnica que yo hago. Yo a veces ya estoy bajo presión que tengo que hacer un video y digo yo, me voy a enfocar en los primeros 2 minutos. Y solo hago los primeros 2 minutos. Y cuando siento ya agarra el rollo, ya estoy motivado, ya me metí a la experiencia, ya fluyo y ya nadie me para. Y yo puedo trabajar 10, 15 horas sin parar. Así de fácil, durante días, solo por estar motivado, cuando en un momento no estaba motivado. ¿Por qué? Porque no me enfoqué en todo lo que tengo que hacer, sino que me enfoqué en los primeros 2, 3 minutos. Porque motivación, esa motivación de hacer las cosas, no viene con pensamientos, no viene antes de hacer lo que tienes que hacer. Viene cuando ya comenzaste a hacer lo que tienes que hacer. Y eso es una realidad, es algo que yo aplico muy frecuente, porque yo procrastino. Me gusta procrastinar, me gusta tener días donde no hago nada. Pero también me sé que me toca, hay días donde no me quito de esta compu o no paro de atender clientes. ¿Ok? Eso es una técnica. ¿En dónde obtuve esa técnica? A través de leer libros de cómo no procrastinar. Entonces, esa es mi recomendación para todos ustedes. Lean libros de autoayuda para que sepan que pueden sugestionar. Sigamos con la próxima pregunta, que va de la mano. Dice Shilu, excelente encuentro este. Mi pregunta es, si mi cliente lo que necesita es ayuda para dormir, lo que me recomiendas es de hecho hacer una inducción larga o mejor la inducción Hellman modificada pero dirigida hacia ayudarlo a dormir. Si fuera esta última opción, ¿podrías darme algunos ejemplos de las sugestiones que usarías, por favor? ¿Qué tipo de sugestiones le daría yo a un cliente que sufre de insomnio? ¿Qué significa insomnio? ¿Cómo funciona el problema de insomnio? ¿Cómo tu cliente está teniendo problemas de insomnio? ¿Cuál es su estilo de insomnio? ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar el insomnio? ¿Qué es insomnio? ¿Cuáles son las causas de insomnio? Hay profesionales de la salud que dicen lo siguiente, así doctores, psiquiatras, etcétera, dicen, si tú no sabes cómo solucionar el problema sin hipnosis, no lo deberías de estar haciendo con hipnosis. Y en parte, digo en parte, porque no es 100% cierto eso, pero en parte sí, ¿ok? Porque ¿qué vas a sugestionar si no sabes cómo trabajarlo sin hipnosis? Yo muchas veces he dicho que la hamburguesa es la terapia. ¿Qué es lo que hace que una hamburguesa sea potente? Una hamburguesa sea la mejor hamburguesa del mundo. Que tenga queso y tocino, por ejemplo. Hipnosis es queso y tocino. Le inyecta mucho a esa hamburguesa, le inyecta mucho a tu terapia. Ahora también podemos hacer una hamburguesita de carne solo con queso y tocino encima, sin pan, sin lechuga, sin nada por el estilo. Y sigue siendo una excelente hamburguesa. Hasta a veces más deliciosa. Pero eso es lo que voy. ¿Qué sugestionamos cuando trabajamos con clientes? ¿Qué sabes de su problema? ¿Qué sabes de su problema? ¿Cómo esa persona hace su problema? De nuevo la pregunta, si tú tuvieras que escribir un manual de cómo fumar y la manera en que tú fumas y cómo mantenerte como un adicto al cigarro, ¿qué escribirías? ¿Cuál sería el primer paso, el segundo paso, el tercer paso? Eso te dice cómo el cliente está haciendo su problema. Y si tú sabes cómo el cliente está haciendo su problema, sabrás qué sugestiones dar para interrumpir ese problema.
Y también tú como profesional deberías de saber qué sugestiones dar para distintos problemas. Y la manera de hacerlo es lean un libro de cómo dejar de fumar. Si estás trabajando con un niño, enuresis, el problema de mojar la cama, pues lee libros de cómo una mamá puede ayudar a su hijo a dejar de mojar la cama. Esas sugestiones, ese contenido es oro para nosotros. Si vas a trabajar insomnio, lee un libro de cómo trabajar insomnio y cómo mejorar tu vida al dormir mejor. Porque eso es lo que tienes que sugestionar, incluyendo lo que el cliente necesita con respecto a lo que tú ya sabes. ¿Por qué? Porque tú eres el terapeuta. Entonces, la pregunta de Shuli es, ¿qué sugestiones doy? ¿Cómo modifico? O la inducción Hellman. Uno, si es insomnio, eso no sería la terapia, sería un audio de autohipnosis. Porque insomnio se puede trabajar fácil como un problema emocional, pero también como un patrón, también como un hábito, también como un problema neurológico que necesita medicina. La pregunta es, ¿qué tan bien podés hacer tu charla prehipnótica? Para que tu cliente diga, sí, así veo mi problema ahora. Un buen psiquiatra que medica drogas para que tú duermas puede darle al cliente una charla prehipnótica tan excelente y puede llevar a que el cliente mejore su sueño con drogas y hablar cómo poco a poco le irán quitando las drogas y él irá recuperando su sueño. Y si este psiquiatra tiene un buen rapport con su cliente, ¿ok? Si este psiquiatra tiene un excelente rapport con su cliente, el cliente escuchará a este psiquiatra y entenderá la psicología de las drogas y el problema neurológico del insomnio. Y si el psiquiatra sabe cómo manejar esa experiencia y ir quitándole las drogas, poco a poco, mientras va recuperando su sueño, el cliente podrá mejorar y cambiar y mantener un sueño estable, dejar de consumir drogas para dormir y seguir adelante con su vida. ¿Por qué? Porque todo es hipnosis. El psiquiatra estaría hipnotizando al cliente con su reporte y su manera de explicar cómo se da su problema y cómo es que se va a solucionar. Tomen eso en cuenta. Se fue mi internet por un segundo. Vamos a ver. Aquí estamos todavía. Es que a mí me salió aquí un aviso de que se me había ido el internet. Pero por lo visto seguimos en vivo. Ahora, sigamos con la próxima pregunta. Y la última. ¿Cómo trabajamos una fobia? Dice Mónica Re. Hola gente, les pregunto, ¿cómo trabajarían problemas que llevan a tener miedo al momento de hacer exámenes? Gracias. Un miedo es un miedo, es un miedo, es un miedo. No importa si es a cucarachas, exámenes, mujeres, dar clases, salir en vivo. Miedo es un miedo. ¿Ok? Y miedo es una emoción. Y miedo se puede trabajar como un problema emocional fácilmente y también se puede trabajar como un hábito, como una parte de ti. Yo lo que haría en este cliente es hablar con el cliente en la charla prehipnótica, en la sesión informativa, donde doy la charla prehipnótica. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo mi cliente en clínica, quiero trabajar con él, no tanto hablar. Entonces hago esa charla prehipnótica en la sesión informativa totalmente gratis. Entonces el cliente, lógicamente, después de escuchar una buena charla prehipnótica, dice, yo quiero hacer esta terapia. Así es como sabes de que tuvo éxito tu charla prehipnótica. Le hablaría sobre las emociones, qué emoción aparece. Si el cliente comienza a llorar, trataría de cambiar la historia, el tema para que no llore. ¿Por qué? Porque las emociones yo las uso en terapia, no en charlas prehipnóticas. Y tengo mucho cuidado con las palabras que uso. Trato de mantenerlo muy artificial, no nada emocional. En ningún momento le digo, ¿y eso cómo te hace sentir? No, eso es para la terapia. Entonces la sesión informativa la uso para eso, para explicarle cómo es un problema emocional y cómo el cliente ya sabe lo que tiene que hacer, pero esto y la emoción, y la parte y las voces y las creencias y esto y lo otro. Ahora, también deberías de leer libros de cómo estudiar. Ya que estamos hablando de libros de autoayuda. Hay libros de autoayuda que le enseñan a adolescentes a estudiar. ¿Cómo estudiar? Por ejemplo, yo he leído libros de estudiar y sabían lo siguiente. Algo que yo les digo a clientes que tienen miedo a los estudios en colegio, a un examen, esas personas que se sientan en el examen y ¡pum! Se les va la cabeza. Yo les digo, como que la mente se pone en blanco, yo les digo lo siguiente. Cuando tú estudias, ¿cómo te sientes? Me dicen, tranquilo. ¿En dónde estudias? En mi cama. Perfecto. Y al final sentís que has interiorizado
la información. Me dice, sí, hasta hago cuestionarios y me preguntan y me sé el contenido. Sí, y cuando tú estudias, ¿cómo es el ambiente y cómo te sientes? Me siento tranquilo, el ambiente, estoy en mi cama con musiquita, perfecto. Cuando llegas a tu examen, ¿cómo te sientes? Me da nervios, me da ansiedad, me da angustia, ¿verdad? ¿Y en dónde estás? Estoy sentado en un escritorio de madera, con niños alrededor, con compañeros alrededor. Exacto. Le digo, tú cuando te encuentras en tu estudiando, te encuentras en un cierto estado emocional, pero cuando vas al examen, estás ansioso. Cuando estás ansioso, tu cuerpo piensa que hay un peligro y cuando estás en peligro, tu mente está en otro rollo. Tu mente está auténticamente pensando de que algo malo puede pasar ahorita, de que me puedo morir. Esa es la raíz de toda angustia. ¿Ok? Esa es la verdad. Es la raíz de toda angustia. Me voy a morir. ¿Sentís que te vas a morir por un examen? No, pero tus emociones sí piensan eso. Y créeme de que si tú estuvieras corriendo en la jungla y un tigre te está persiguiendo, no podrías recordar la información del examen. Tu mente no está ahí. Entonces, hay un problema emocional y angustia. Hay algo dentro de ti que piensa de que exámenes es muy peligroso. ¿Te hace sentido esto? Llegas a los exámenes y te sientes una angustia, corazón palpitando, manos sudando, ¿sí o no? El cliente me dice, sí, ¿ok? Ya estoy hipnotizando a mi cliente a que vea su problema de acuerdo a cómo es que lo voy a trabajar. Y también hablo de que tú ya sabes de que el examen no es peligroso, ¿no? Tú ya sabes de que no te vas a morir, tú ya sabes de que estudiaste, pero mentalmente comenzás a tener pensamientos de que me ponen en blanco, de que no sé qué, de que no sé cuánto. Como que la persona que llega al examen es una persona distinta a la persona que llega, que estudia el examen. ¿Cierto? ¿Sí o no? Perfecto, terapia partes. Hasta podría hacer una regresión al examen para identificar la emoción. ¿Ok? Esa sería mi charla prehipnótica. El cliente diría, ese soy yo, lógicamente. Ahora, ¿en dónde aprendí esto? En un libro de cómo estudiar, porque es una técnica. Si vas a estudiar, ¿verdad? Que sea lo más parecido a dónde vas a hacer el examen. ¿Ok? Hasta dicen de que, por ejemplo, si vas a tener un examen de manejo, estudia en el carro. Porque el ambiente estás en el carro. ¿Ok? Em, y lo que queremos es que estés en el mismo estado emocional cuando estudias a cuando haces el examen. Ahí podemos meter anclajes y cosas por el estilo. Para que traiga la emoción de paz, de tranquilidad, como si estuviera en su cuarto estudiando al examen en el salón de clases. ¿Dónde aprendí esto? Esto no lo aprendí en un curso de hipnosis. Esa técnica, esa realidad de que debemos de estar en el mismo estado emocional cuando estudiamos como cuando hacemos el examen. ¿Ok? Eso lo aprendí en un libro de autoayuda de personas que tienen problemas con estudios de adolescentes. Lean sobre los motivos de consulta que están atendiendo. Y para terminar, algo que yo suelo hacer, para terminar una excelente técnica ya como hipnoterapeutas, que estamos comenzando, un cliente venía y me decía, Luis, quiero trabajar procrastinación. Yo le diría, excelente, nosotros trabajamos eso con mucha frecuencia, la hipnosis es excelente para eso. Solo que esta semana tengo la agenda llena. Estoy completamente lleno de clientes. Y era mentira, no tenía muchos clientes. Pero yo quería estar preparado para esa sesión. Entonces yo le decía, mira, ahorita en esta semana estoy un poco complicado, pero la próxima semana tengo disponible el miércoles y el jueves por la tarde. ¿Qué te parece? Me decía, excelente. ¿Ok? No solo quedas bien porque tenés tu agenda llena, pero también, aquí viene el truco, tenés una semana y media para leer ese libro de procrastinar, por ejemplo. ¿Ok? La belleza con esto es que una vez lees ese libro de procrastinar y trabajas procrastinación, casi te conviertes en un experto en procrastinar. ¿Ok? Esa es la belleza. Por eso es que te digo que nuestros clientes nos enseñan a nosotros cómo trabajarlo, cómo trabajar, cómo ser hipnoterapeutas. Y regresando al principio del video, no esperes a saber absolutamente todo antes de comenzar. Busca clientes y deja que el universo decida qué vas a comenzar a estudiar. Busca clientes. Este cliente quiere trabajar fobia al manejar. Bueno, yo voy a volverme un experto en fobia al manejar. ¿Ok? Lo voy a poner, le voy a decir que esta semana estoy lleno y que lo veo la próxima semana. Y lo que hago es estudiar esa semana. Solamente eso. Y cuando venga el cliente estoy preparado. Y ahí voy aprendiendo yo a ser hipnoterapeuta. No con el curso de hipnosis de la academia. El curso de la hipnosis de la academia, los libros, es teoría. ¿Ok? Lo que realmente te convierte en hipnoterapeuta es conseguir ese cliente y dejar que ese cliente te enseñe a ti cómo ser hipnoterapeuta al aplicar lo que has aprendido a esa persona. Ahí es donde realmente se aprende. Bueno, ahí se los dejo.
Media hora nos tardamos para este videito. Cualquier duda que ustedes tengan, déjenmelo saber en los comentarios. Un abrazo.